Carolina, ¿cuánto tiempo? Anunció mi exmarido, Santiago, el hombre que huyó con mi hermana hace exactamente 13 años. Sus palabras me atravesaron como un rayo. A mi lado, mi hija Mariana, que no guardaba ni el más mínimo recuerdo de Santiago como su padre, observaba la escena con la misma curiosidad con la que se mira algo insólito. Intenté mantener la compostura e irme sin hacer una escena, pero Santiago, rápido y con ese tono arrogante, continuó. Volví a la ciudad y quiero que tú y ese viejo que vive contigo salgan de mi casa. Voy a vivir allí con mi esposa, que, casualmente, es tu hermana. La desfachatez era tan grande que me dejó sin palabras. Sin embargo, Mariana, quien hasta entonces había permanecido en silencio, me miró con una sonrisa sutil, como si supiera más de lo que aparentaba, y respondió con calma. «Oh, lo lograste, mamá». Y fue en ese momento cuando reveló algo completamente inesperado. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Carolina. Mi historia con Santiago, bueno, fue una gran broma, pero claro, yo fui la única que no se rió. Cuando nos casamos, su madre ya había fallecido, y decidimos vivir con su padre. Al poco tiempo nació Mariana, y por un tiempo creí que estábamos construyendo una vida feliz. ¡Qué equivocada estaba! Cuando Mariana cumplió 3 años, planeé nuestra primera escapada juntos. Sería una aventura romántica, solo para nosotros dos. Oh, bueno, al menos eso pensé. De último minuto, mi hermana Natalia fue incluida en el viaje. ¿Por qué no?, pensé en su momento, inocentemente. Siempre la recordaba como una persona cariñosa, pero pronto me di cuenta de que Santiago estaba siendo demasiado cariñoso con ella. Durante los paseos, los dos parecían llevarse demasiado bien, riendo y lanzándose miradas que me provocaban una incomodidad difícil de ignorar. Yo estaba ahí, fingiendo no ver lo que sucedía delante de mis ojos, pero cada risa era como una puñalada, y el malestar que sentía crecía minuto a minuto. En un momento de la travesía, nos detuvimos en un callejón tranquilo para descansar. Santiago se fue al baño, y Natalia y yo nos sentamos en un banco a tomar aire. Natalia, con esa dulzura casi estudiada, me sonrió. Y gracias, Carolina, por invitarme en lo que debería ser un viaje solo para ustedes dos. Y no hay problema. Santiago parece gustar mucho de ti también, respondí, intentando sonar ligera, aunque el peso de la inquietud se hacía notar en mi pecho. Qué bueno, replicó Natalia, acomodándose el cabello mientras el aire se impregnaba de un perfume familiar, despertando una mezcla de nostalgia y alerta en mí. Sacó de su bolso el pequeño frasco de perfume que le había regalado para su cumpleaños. Había sido un detalle sencillo que hice mezclando un poco de aceite esencial con agua destilada. No podía permitirme un regalo caro. Ella lo llamaba mi regalo especial. Me alegra que te guste, le dije, sonriendo con cierto orgullo. Sin embargo, Natalia no continuó hablando del perfume. En lugar de eso, comentó. Tienes buen gusto, Carolina. Siempre has sabido elegir lo bueno desde hace mucho. Sus palabras, inesperadas, parecían fuera de lugar. Sentí una incomodidad nueva, como si Natalia estuviera insinuando algo. ¿A qué se refería? Mamá y papá siempre dicen que te volviste una chica mala, pero para mí, siempre has sido un ejemplo a seguir. Esas palabras se quedaron retumbando en mi mente, despertando una alarma sutil. Quizás eran un aviso, un presagio de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero preferí no darle importancia, convenciéndome de que solo estaba siendo paranoica. Si alguna vez necesitas ayuda, dime, agregó ella, justo cuando Santiago regresó. Entonces, como si nada hubiera pasado, lo tomó del brazo, con una naturalidad que me pareció extraña. Más tarde, extenuados tras tanto caminar, volvimos al hotel y, tras una cena amena, me dormí enseguida. Sin embargo, a medianoche, me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Santiago estaba parado allí, como si intentara entrar sin hacer ruido. ¿Qué haces?, pregunté, aún intentando asimilar la escena. Santiago dudó, sorprendido de verme despierta. ¿A dónde fuiste a esta hora?
No me digas que saliste a beber. No, claro que no, respondió, desviando la mirada. Mañana tenemos planes, Carolina. Volvamos a la cama. Pero yo sabía que algo estaba mal. Un olor fuerte, familiar, invadió la habitación, y una sospecha amarga comenzó a formarse en mi interior, aunque intentara negarlo. Santiago intentó escabullirse de vuelta al cuarto, pero, en ese espacio reducido, un aroma familiar y penetrante llenó el aire, el mismo perfume que Natalia usaba más temprano. No era solo un leve rastro, el olor era tan fuerte que parecía recién aplicado, como si Natalia hubiera querido dejar su huella allí, para que yo lo notara. Estoy oliendo el perfume de Natalia, murmuré, con la voz temblorosa. ¿Y tú, fuiste a su cuarto? El tiempo pareció detenerse. Ambos nos quedamos inmóviles, como si las palabras se hubieran congelado. Natalia estaba en la habitación de al lado, y la simple idea de que Santiago hubiera ido hasta allí ya era suficiente para confirmar mis peores sospechas. Parte de mí todavía quería resistirse, negarse a creerlo, pero ese perfume parecía gritar la verdad en el aire, obligándome a enfrentar lo que no quería aceptar. Santiago permaneció en silencio, y luego, incómodo, se rascó la cabeza con una sonrisa torpe, como si lo hubieran atrapado en una simple travesura. No, yo. Lo que dijo después fue aún peor. Sin un ápice de arrepentimiento, comenzó a hablar de su relación con Natalia como quien se libera de un peso, revelando cada detalle con el alivio de quien finalmente comparte un secreto. Cada palabra sonaba como una bofetada, y cuando terminó, solo sonrió, como si su honestidad bastara para arreglarlo todo. ¿Ves? Te fui sincero. Ahora, olvidemos esto, ¿sí? Perdón, dijo, mientras se acostaba como si hubiera solucionado el problema. Me quedé allí, sin reaccionar, paralizada por el impacto. Cuando finalmente desperté de ese estado de shock, fue como si toda la rabia acumulada durante años hubiera explotado. Me dirigí a la cómoda y empecé a esparcir lo que encontraba, cepillos, algodones, cualquier cosa a mi alcance. Santiago me miraba, incrédulo. ¿Qué haces?, preguntó, aún en la cama, como si pensara que yo solo estaba teniendo un arranque pasajero. Sin responderle, tomé su ropa y sus zapatos y empecé a lanzárselos uno por uno, con una fuerza que no sabía que tenía. Luego, sin mirar atrás, salí de la habitación. Eran las 2 de la mañana, y el cielo oscuro y estrellado parecía reflejar el torbellino de emociones que llevaba dentro. Mientras caminaba por las calles desiertas, sin rumbo y solo con mi cartera y mi abrigo, me preguntaba por qué era yo quien huía, como si la culpable fuera yo. Pero con cada paso, entendía que lo único que quería era liberarme de esa traición. La única respuesta que aparecía en mi mente era la necesidad de huir. Huir de esa realidad asfixiante, de esa traición que se pegaba a mí como una pesadilla de la que no podía despertar. El vibrante punto turístico a mi alrededor estaba ahora silencioso y desierto, como un escenario vacío después de una tragedia. La soledad de esas calles reflejaba el vacío que sentía por dentro. Caminé sin rumbo, perdida en mis pensamientos y tratando de escapar del dolor, hasta que finalmente, al amanecer, tomé un taxi para regresar a casa. Al llegar, encontré la mirada preocupada de mi suegro, quien seguramente se sorprendió al verme tan temprano. Pero entonces, mi pequeña Mariana, con apenas 3 años, corrió hacia mis brazos. En su mundo inocente, no tenía idea de lo que había sucedido. La abracé y hundí mi rostro en su hombro suave. «Bienvenida, mamá», y dijo con esa voz dulce que solo tienen los niños. «Gracias, mi querida Mariana», respondí, esforzándome por sonreír y ocultando el abismo de dolor que me consumía. Todavía sentía el perfume de Natalia en mis fosas nasales, un aroma que ahora se había convertido en una tortura. Pero el suave olor de Mariana, como un bálsamo delicado, era mi único consuelo esa mañana. Han pasado 13 años desde aquella noche. Santiago y yo nos divorciamos oficialmente, y jamás volvimos a buscarnos. Como madre soltera, me dediqué a criar a Mariana con todo el amor que podía ofrecerle, haciendo de cada día un paso hacia nuestro nuevo comienzo. 13 años. Puede parecer una eternidad, pero cada momento valió la pena. Mariana ahora tiene 16 años y se ha convertido en una joven inteligente,
alegre y rodeada de amigos que la quieren. Mi corazón rebosa de orgullo. Entonces, en un día que parecía ser como cualquier otro, mientras hacíamos las compras, lo inesperado ocurrió de nuevo. Allí, en medio de la sección de vegetales del supermercado, estaba Santiago. Mariana, que no guardaba ningún recuerdo de él como padre, nos miraba a ambos con curiosidad. Mi primer impulso fue ignorarlo y salir de allí lo más rápido posible. Tomé la mano de Mariana y traté de acelerar el paso. Ella, notando mi urgencia, me siguió sin hacer preguntas. Espera, Carolina. Llamó Santiago. Mis piernas se paralizaron, y un torrente de recuerdos sepultados hacía 13 años volvió a aparecer, trayendo consigo todo el dolor y la traición que pensé haber superado. Santiago, con el mismo aire irresponsable y esa sonrisa boba que nunca supo abandonar, empezó a explicarme por qué había vuelto. Claro, era el mismo desastre de siempre, pésimo con el dinero, saltando de un trabajo a otro y, ahora sin ahorros, decidió que lo mejor era regresar a la ciudad natal, como si nada hubiera pasado. Suéltame la mano, dije con firmeza. ¿Así que, sigues viviendo en la casa de mis padres con ese viejo? No puedo creerlo. Estamos divorciados, ¿lo sabías? Respondí, con el tono afilado. Tu padre ha sido mucho más responsable que tú. Él siente que tiene que ayudarles a ti y a Natalia, continué, con firmeza, cortando cualquier intento de justificación de su parte. Da igual. Natalia y yo vamos a vivir en la casa ahora, así que, ¿podrías salir de allí junto con ese viejo? Respondió con total indiferencia, como si estuviera pidiendo algo trivial. Finalmente logré soltarme de su agarre y lo miré con una rabia que llevaba guardada por años. Pero, como siempre, Santiago solo se encogió de hombros, soltando un irónico ya te contacto antes de alejarse con esa despreocupación típica. Mariana, que había observado todo en silencio, apretó mi mano con fuerza, dándome un consuelo silencioso. Al llegar a casa, mi teléfono vibró con un mensaje. No sabía cómo había conseguido mi número, pero, claro, era Santiago, exigiendo que desocupara la casa en un mes. Para completar el absurdo, había incluido un emoji adorable, como si todo fuera una broma. Podía imaginarme la expresión indiferente de Santiago y Natalia, esperando que obedeciera como si aún estuviera bajo su control. Pero, esta vez, no dejaría pasar esto así. Un mes, murmuré, aún procesando el mensaje de Santiago. Mariana, que estaba espiando la pantalla de mi móvil desde atrás, preguntó curiosa. ¿Qué es eso? Después de unos segundos de duda, decidí contarle la verdad. Le expliqué que el hombre que habíamos encontrado en el supermercado era su padre biológico y que ahora estaba sin hogar, desesperado por encontrar un lugar donde vivir. Mariana escuchó la historia en silencio y, al final, aplaudió suavemente y me dedicó una sonrisa luminosa, casi de alivio. Muy bien hecho, mamá. ¿Qué? Pregunté, sorprendida por su reacción. Quiero decir, esa casa, Mariana me hizo sonreír, a pesar de lo difícil del momento. Durante muchos años, Mariana, mi suegro y yo vivimos en esa casa que tenía un aire nostálgico y digno. Las paredes blancas y descoloridas y el techo inclinado parecían contar historias de varias generaciones. Con el tiempo, la casa entera parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, aunque nunca supe si era real o solo una ilusión causada por todos los recuerdos que guardaba. El jardín, que rara vez lograba cuidar, estaba cubierto de malas hierbas, con enredaderas que se extendían por el terreno, una especie de caos bello y viviente, marcado por años de lucha y resiliencia. Al abrir la puerta principal, el suelo de madera siempre crujía bajo nuestros pies. Ese era como el sonido de bienvenida de una casa que, aunque modesta, nos acogía. Recuerdo a Mariana, cuando era pequeña, volviendo de la escuela y corriendo por la casa, haciendo eco en el piso con su energía. No teníamos mucho dinero, y a menudo no podíamos comprar todo lo que queríamos. Pero, aún así, esa casa sencilla era nuestro hogar, un hogar lleno de cariño e historias. Esa sensación llenaba mi corazón de una forma que nada más lograba. Ahora, un mes después del reencuentro con Santiago, mi móvil volvió a sonar y su nombre apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de atender. Hola, Carolina. La calefacción de la casa no está funcionando.
¿No estás en casa? Esa casa lleva vacía 5 años, Santiago. La inmobiliaria tiene las llaves ahora, así que no puedo abrirte. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿dónde estás viviendo ahora? Preguntó, confundido. No respondí a su pregunta. Cerré los ojos y los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Recordé el día en que Santiago se fue. Poco después del divorcio, mi suegro, con los ojos humedecidos y una mirada de profunda tristeza, se inclinó ante mí, disculpándose por todo lo que su hijo había hecho. Me ofreció su apoyo financiero, en la medida que podía, y, sin muchas opciones, comencé a trabajar en la fábrica de láminas de metal que él dirigía. Era una fábrica pequeña, con pocos empleados, subcontratada por una empresa mayor. No tenía la fuerza física para manipular las láminas de hierro, así que audé en la contabilidad y las ventas, dando lo mejor de mí. El ambiente estaba dominado por hombres, tanto colegas como clientes, y constantemente me sentía fuera de lugar. Los jóvenes que trabajaban allí se encargaban de subestimarme, con miradas de desprecio y comentarios mordaces. No tenía la fuerza física ni el conocimiento técnico que ellos tenían, y, con Mariana a mi cargo, no podía hacer horas extra. Mi frustración me hacía apretar los dientes tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo a uno de los empleados, cuyo rostro hoy ni siquiera logro recordar, diciéndome: en el fondo, eres solo una niña mimada que no sabe lo que es la vida. Esas palabras me hirieron profundamente. Muchas noches lloré en casa, lejos de la vista de Mariana, pero jamás pensé en rendirme. Trabajé más duro que todos, busqué más conocimiento, construí una red de apoyo. Mi único objetivo era llenar el vacío que la ausencia de un padre había dejado en Mariana. Y el único recurso que podía ofrecerle era dinero, para asegurarme de que no le faltara nada. Quería que Mariana tuviera todo lo que deseara: ropa, los alimentos que le gustaban, incluso pequeñas alegrías que yo misma nunca tuve. Por más difícil que fuera, me esforzaba por mantener una sonrisa frente a ella, ser una madre fuerte a la que pudiera admirar. Ahora, Santiago estaba de vuelta, queriendo recuperar lo que él mismo había abandonado sin remordimiento. Pero esta vez, no sería tan fácil para él. Esta vez, no permitiría que simplemente nos quitara todo como había hecho en el pasado. Con el paso de los años, la administración de la empresa mejoró mucho, y yo fui una parte importante de ese cambio. Desarrollé un sistema que permitía un procesamiento preciso y entregas rápidas en la fábrica de láminas de metal, lo que me aseguró un puesto elevado en la empresa. Con el tiempo, mi situación financiera se estabilizó, y, en los últimos 5 años, Mariana y yo hemos vivido en un condominio de lujo, con conserjería y todas las comodidades que jamás imaginé tener. Al principio, no teníamos planes de vivir en un lugar así. Sin embargo, mi suegro, que ya había vivido con nosotras por tanto tiempo, un día me hizo una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Carolina, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho hasta hoy. Nunca podré retribuir toda la ayuda que me diste, dijo, con los ojos humedecidos. Yo soy la que debería agradecerte, respondí, conmovida. Me diste un empleo cuando más lo necesitaba y, además, mantuviste nuestros lazos incluso después del divorcio. Entonces, me contó sobre un condominio de lujo que estaba siendo construido en la ciudad y, como una forma de gratitud, quería comprar un apartamento para Mariana y para mí, donde finalmente podríamos vivir cómodamente. A partir de ahora, tú y Mariana deben tener un lugar solo para ustedes, dijo, con una sonrisa afectuosa. Esto es demasiado, respondí, sorprendida por su generosidad. Planeaba vivir en esta casa para siempre. Pero mi suegro, ya anciano, parecía tener otras preocupaciones. Como si pudiera leer mis dudas, sonrió y dijo que también compraría una unidad en el mismo condominio para él, donde podría vivir con más tranquilidad. Esta casa ya está muy vieja. Apostaría que a Mariana le da cierta vergüenza traer amigos aquí, continuó. No te preocupes por los gastos de la universidad ni otros costos. El dinero no es un problema para mí, y sé que Mariana merece lo mejor. Tenía razón, la casa realmente estaba en malas condiciones. La pintura blanca de las paredes estaba desconchada, dándole al lugar una apariencia triste y descuidada. Mariana, de hecho, raramente traía amigos a casa,
y notaba que se sentía incómoda con el estado del lugar. Debería haber tomado esta decisión antes, pero estaba tan concentrada en el trabajo que descuidé la importancia de tener un hogar digno. El camino que mi suegro y yo recorrimos juntos en la empresa nunca fue fácil. Enfrentamos periodos difíciles, inestabilidades en la gestión, pérdida de contratos cuando algunos clientes quebraron, e incluso accidentes laborales que afectaron a todo el equipo. Él y yo enfrentamos estos desafíos codo a codo, y fue más que un jefe para mí, fue un verdadero apoyo y amigo. No importaba cuán difíciles se pusieran las cosas, siempre las enfrentábamos juntos, apoyándonos mutuamente. Nuestra relación había evolucionado para ser mucho más que la de jefe y empleada. Éramos compañeros que, codo a codo, superaron desafíos que habrían derrumbado a cualquiera en solitario. Está bien. Si comprar el condominio es por el bien de Mariana y mío, entonces acepto. Muchas gracias, respondí, emocionada. Pero yo tenía una condición. Tengo un pedido, añadí. No quiero que vivamos en unidades separadas. Quiero que vivamos juntos, como una verdadera familia. Mi suegro se sorprendió y, por un instante, pareció confundido con mi propuesta, pero continué sin titubear. Es maravilloso mudarnos a una casa cómoda, pero, más que eso, somos una familia. Y vivir juntos es lo que tiene sentido para mí. Y Carolina, eso es muy generoso, pero... Mariana necesita un abuelo presente, ya que no tiene un padre, insistí. Por favor, por el bien de Mariana, viva con nosotras. Siempre quise retribuir a mi suegro por el apoyo incansable que le dio a Mariana y a mí, especialmente tras el abandono de Santiago. Administrar una fábrica nunca fue fácil, y él siempre estuvo presente, enfrentando cada desafío con una determinación inspiradora. En los días en que la nieve obligaba a los empleados a quedarse en casa, él estaba allí, solo en la fábrica, asegurándose de que todo siguiera funcionando, lloviera o nevara. Recuerdo vívidamente las veces en que la carga de trabajo era tanta que nadie podía dar abasto. En esos días, él se quedaba hasta tarde, mucho después de enviar a todos a casa, manteniendo la producción con un compromiso admirable. Siempre que yo mostraba preocupación por él, sobrecargado de trabajo, él respondía con ese tono amable y firme de siempre. Y Carolina, hace el mayor tiempo posible con Mariana. No te preocupes por mí. Y si necesitas dinero, solo tienes que decírmelo. Y él cumplía esa promesa. Nunca falló en apoyarnos, siempre asegurándose de que Mariana, que crecía sin un padre presente, nunca se sintiera sola. Se encargaba de que yo participara en todos los momentos importantes de su vida, siempre alentándome a ir a los eventos escolares. Hoy todo está bajo control, es solo el día de deportes, nada urgente. Yo ya no participo mucho en eventos, así que ve al evento de Mariana. No te preocupes por el trabajo. Sabía que mi suegro, ya anciano, estaba esforzándose mucho más allá de sus límites en el trabajo, pero nunca mostraba señales de agotamiento. Siempre que estaba conmigo, se mantenía fuerte y firme. El día del evento deportivo de Mariana, mientras ella corría determinada por el campo, me saludó con una sonrisa radiante, y aquel momento reforzó aún más mi deseo de retribuir todo el apoyo que él nos brindó. Cuando le sugerí que viviéramos juntos en el nuevo condominio, él se quedó en silencio por unos segundos, sin palabras. Después de un largo suspiro, puso la mano suavemente sobre mi hombro y dijo: Estoy viejo ahora, Carolina. Quizás no pueda apoyarte a ti y a Mariana por mucho tiempo. Usted ya nos apoyó más de lo suficiente. Ahora es mi turno de cuidarlo. Él dudó, pareciendo preocupado. Puede que me convierta en una carga para ustedes dos. Lo miré profundamente a los ojos, sabiendo que había sentimientos profundos que nunca habíamos expresado en palabras. Él era, sin duda, una parte preciosa de nuestra familia, alguien a quien Mariana y yo amábamos profundamente. Por favor, viva con nosotras. Por el bien de Mariana, pedí, firme y sincera. Él suspiró, y una sonrisa suave apareció en su rostro. Si mencionas a Mariana, no puedo negarme. Y es cierto, ella necesita un abuelo. Y así fue como comenzamos nuestra nueva vida en el condominio de lujo, Mariana, mi suegro y yo. Han pasado 5 años desde entonces, y la vieja casa donde pasamos tantos momentos permanece ahora vacía. A veces,
Cuando pasamos frente a ella, mi suegro lamenta que ningún nuevo inquilino se haya mudado. Aunque está bajo el cuidado de una inmobiliaria, duele ver cómo se deteriora, transformándose poco a poco en ruinas. Mariana sabe cuánto lo afecta, así que, cuando escuchó que Santiago planeaba vivir allí, irónicamente dijo estar contenta por él. Pero Santiago no tenía idea de las condiciones de la casa. La propiedad había estado abandonada por 5 años, en ruinas, con graves daños en las paredes y el techo. La inmobiliaria ya había informado que la demolición era inminente. ¿Me estás escuchando? No puedo vivir en esta casa asquerosa. ¿Dónde está viviendo Mariana? Santiago gritaba furioso desde el otro lado de la línea. Con calma, le expliqué la situación. Le conté cómo mi suegro nos apoyó, cómo trabajamos juntos para hacer crecer la empresa y cómo ahora vivíamos en un condominio. Evité entrar en detalles, pero Santiago, con su tono de siempre, casi gritó. ¿De entonces, estás viviendo con ese viejo rico solo por el dinero? Las palabras de Santiago, cargadas de resentimiento e ignorancia, me cortaron como un cuchillo. Al mismo tiempo, revelaron la profunda diferencia entre el hombre vacío en que se había convertido y lo que nosotros habíamos construido juntos. Santiago parecía incapaz de ver más allá de lo superficial, atrapado en su visión limitada, sin comprender que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en las conexiones. El apoyo mutuo y el esfuerzo compartido para construir una vida digna y llena de amor para Mariana. Que esto es ridículo. Como su hijo, tengo derechos sobre la empresa. Voy a tomar el control. Y gritó Santiago tan alto que instintivamente alejé el teléfono de mi oído. Mi suegro, que estaba cerca y percibió mi expresión, extendió la mano pidiendo el teléfono con una mirada decidida. Estábamos trabajando en la misma oficina en ese momento, como todos los días. ¿Cuánto tiempo, Santiago?, dijo él, con una calma que escondía la tormenta que estaba a punto de estallar. Oh, papá. ¿Qué estás haciendo allí? Da igual. Oí de Carolina que la empresa creció mucho, ¿no? Consígueme un puesto, estoy necesitando un empleo. No seas ridículo, replicó mi suegro, con una severidad que hasta a mí me sorprendió. Estaba temblando de ira, con los hombros sacudiéndose y los puños apretados. Carolina es ahora la vicepresidenta. Sin ella, la empresa no habría crecido tanto. ¿Vicepresidenta? ¿En serio? Bueno, papá, ¿por qué no vienes a vivir conmigo y con Natalia? Sería más fácil para ti vivir con tu hijo de verdad. Mi suegro mantuvo la calma, pero su voz adoptó un tono aún más firme y definitivo. Santiago, desde que desapareciste, Carolina ha sido quien ha sostenido mi vida. Ella es mucho más importante para mí que tú. Ella es mi verdadera hija. Esas palabras me llenaron el pecho de calidez. Desde que me separé de Santiago, me sentía avergonzada de la situación en la que me encontraba, al punto de no poder volver a la casa de mis padres. Creía que no podría enfrentarlos, pensando siempre que estaba criando a Mariana sola. Pero ahora, mi suegro me estaba reconociendo de una manera que jamás imaginé. Él continuó reprendiendo a Santiago, explicando cuánto había sufrido sin apoyo financiero desde que él nos abandonó. Hoy estoy mucho mejor, pero en ese momento mi salud era pésima. Sin Carolina, quizá ni siquiera estaría vivo para decir esto. Estás exagerando. De ahora en adelante, yo te voy a apoyar. Trabajemos juntos, respondió Santiago, en un último intento desesperado. Pero mi suegro, imperturbable, contestó con firmeza. Santiago, déjame ser claro, estás desheredado. No llames más. Sin esperar una respuesta, colgó el teléfono. Nos quedamos en silencio un momento, solo nosotros dos en la oficina. Entonces, nuestras miradas se cruzaron y estallamos en carcajadas. No necesitábamos palabras. Aquel momento sellaba lo que ya habíamos construido, éramos como padre e hija de verdad. No estaba criando a Mariana sola. Me sentí profundamente agradecida de tener a mi lado a un padre genuinamente bondadoso, alguien que reía y luchaba conmigo, codo a codo. Santiago nunca volvió a contactarnos. Como siempre había llevado una vida errante, nadie se preocupó por su desaparición. Pero 3 meses después,
mi teléfono sonó con un número desconocido. Era mi día libre, y estaba en casa. Mariana, para mi sorpresa, se había ofrecido a preparar el almuerzo, así que estaba sentada en el sofá, observándola cocinar alegremente. Hola. ¿Sabes quién es? Una voz familiar resonó al otro lado de la línea. ¿Cómo podría olvidar la voz de mi hermana? ¿Cómo estás, Natalia? Pregunté, intentando mantener un tono neutral. Bien, respondió brevemente, pero, incluso sin verla, pude percibir que estaba abatida. Entonces, Natalia comenzó a confesar que, tras huir con Santiago, se había involucrado con otra persona y, recientemente, la esposa de ese hombre había descubierto todo y la había demandado. Se vio obligada a pagar una indemnización considerable. Lo siento mucho, Carolina. Sé que no estoy en posición de pedir, pero, ¿podrías ayudarme, por favor? Y dijo Natalia, con la voz baja y vacilante. Respiré hondo, sintiendo la mezcla de emociones que esa situación traía. Aunque comprendía su desesperación, la realidad ahora era distinta. Entiendo tus sentimientos, Natalia, pero no puedo ayudarte. ¿Por qué no? ¿Y nuestro lazo? Dijiste que me ayudarías, pasara lo que pasara. Y sí, dije que siempre te ayudaría, porque eres mi familia querida. Pero ahora tengo una familia aún más importante justo frente a mí, respondí, con serenidad. Mientras hablaba, Mariana llegó a la mesa con la pasta bellamente preparada, mostrando una sonrisa orgullosa en el rostro. Mi suegro, siempre alegre, ya estaba listo con las bebidas y los cubiertos. Viéndome al teléfono, ambos se sentaron en silencio y comenzaron a comer, respetando mi momento. El suave aroma a ajo se extendió por la sala, y mi estómago hizo un leve ruido, recordándome que era hora de vivir el presente, el aquí y ahora. Entiendo, ya no hay ayuda conveniente, respondió Natalia, con una tristeza que se mezclaba con la aceptación. Así es, confirmé, con una voz firme, pero suave. Se despidió con palabras que resonaron en mi mente. Te quiero, Carolina. Quisiera ser como tú. Esas palabras quedaron grabadas, revelando un arrepentimiento profundo. Tras huir con Santiago, Natalia se sumergió en una vida que nunca imaginó. Al principio, todo parecía perfecto, una nueva aventura, la emoción de la pasión prohibida. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente. Santiago nunca logró mantener un trabajo por mucho tiempo, y pronto las dificultades financieras comenzaron a desgastar la relación. Con cada nuevo trabajo perdido, Santiago se volvía más amargado, y sus frustraciones recaían sobre Natalia. Ella, por su parte, buscó consuelo en otra relación, un romance extramarital que, al ser descubierto, la destrozó aún más. El juicio y la indemnización no solo acabaron con las finanzas de Natalia, sino también con su autoestima. Empezó a vivir en un estado constante de paranoia y culpa, alejándose cada vez más de cualquier posibilidad de felicidad. Algunos años después, supe que Santiago y Natalia se divorciaron. No me sorprendió. Santiago continuó su espiral descendente, hundiéndose en vicios y deudas. Desamparado y sin apoyo, perdió lo que le quedaba de dignidad, pasando a vivir en las calles, vagando de ciudad en ciudad, sin rumbo ni propósito. Hasta sus amigos se alejaron, cansados de su inestabilidad y de sus constantes demandas de dinero. Natalia tuvo una caída igualmente dolorosa. Desempleada y sin recursos, se vio obligada a regresar a la casa de nuestros padres, donde tuvo que enfrentar el juicio y la decepción de ellos. Consumida por la vergüenza, se hundía cada vez más en una depresión, incapaz de establecer relaciones saludables, siempre atormentada por las decisiones erróneas de su pasado. Mientras tanto, mi vida seguía adelante con Mariana y mi suegro. Gracias a su apoyo y a nuestra determinación, la empresa prosperó, y fui ascendida a presidenta. Ser una mujer presidenta en un sector dominado por hombres no fue fácil, pero cada desafío me fortaleció.